Los orígenes y el ascenso de José Bardina. José Bardina no es solamente un nombre en la historia de las telenovelas latinoamericanas, sino un símbolo de una época dorada en la que el melodrama televisivo se convirtió en parte inseparable de la vida cotidiana de millones de hogares. Para comprender la magnitud de su trayectoria y la tragedia que marcó su muerte, es necesario comenzar desde el inicio. Su infancia, su formación, sus primeros pasos en la actuación y el camino que lo llevó a convertirse en el galán más recordado de Venezuela y América Latina. Una infancia marcada por la emigración y la esperanza. José Bardina nació en Barcelona, España, en 1939, en una Europa convulsionada por la posguerra. Su familia, como muchas otras, decidió emigrar hacia América Latina en busca de oportunidades y estabilidad. La Venezuela de mediados del siglo XX se perfilaba como un destino prometedor. Un país con recursos petroleros, abierto a la inmigración y en plena transformación cultural y económica. Allí, en Caracas, crecería y se formaría el joven José. Desde niño mostró una inclinación hacia el arte, el teatro escolar y la declamación. La influencia de la tradición española, rica en teatro clásico, zarzuela y poesía, convivió con la efervescencia cultural venezolana. En este crisol, Bardina fue moldeando una personalidad carismática, una voz grave y una mirada intensa que más tarde serían su marca registrada en pantalla. No obstante, su vida no fue sencilla en los primeros años. Como hijo de inmigrantes, debió enfrentar las dificultades de adaptación, la diferencia cultural y la necesidad de abrirse paso en una sociedad que miraba con recelo a los recién llegados. Esa experiencia lo forjó con una disciplina férrea, un compromiso con el trabajo y una capacidad de resiliencia que serían determinantes en su carrera artística. La formación actoral, del teatro a la televisión. Antes de convertirse en galán de telenovelas, Bardina se formó en el teatro. Ingresó a academias de arte dramático en Caracas y participó en compañías locales. Fue allí donde pulió sus dotes interpretativas. Aprendió a proyectar la voz y a habitar a los personajes con naturalidad. El teatro venezolano de los años 50 y 60 vivía un despertar. Había influencia de dramaturgos europeos, pero también un esfuerzo por crear una identidad propia. Bardina absorbió ese ambiente, actuando en obras que le permitieron ensayar desde papeles clásicos hasta personajes contemporáneos. La televisión, sin embargo, se convirtió en el gran escenario de su destino. En la década de 1960, Venezuela consolidaba sus canales privados y la telenovela emergía como un formato popular. Bardina fue convocado primero para papeles secundarios, pero pronto su porte distinguido, su acento castizo y su capacidad de transmitir emociones intensas lo convirtieron en un candidato ideal para protagonizar historias de amor. El fenómeno de las telenovelas en América Latina. Para comprender el ascenso de José Bardina, es necesario contextualizar el auge de las telenovelas. A diferencia de otros formatos televisivos, estas historias lograban conectar con las emociones más profundas del público. El amor imposible, la lucha contra la adversidad, los secretos familiares, las traiciones y la redención. En Venezuela, productoras como Venevisión y Radio Caracas Televisión se disputaban el mercado y exportaban sus producciones a toda América Latina. Fue en este escenario donde Bardina se convirtió en la figura central de un fenómeno cultural que trascendía fronteras. Su estilo lo diferenciaba de otros galanes. No se trataba únicamente de un hombre atractivo, sino de un actor que imprimía veracidad a sus interpretaciones. Sus personajes solían ser hombres nobles, apasionados, víctimas de circunstancias dolorosas o enamorados hasta las últimas consecuencias. El público femenino lo adoraba, mientras que los críticos reconocían en él a un actor disciplinado y con una técnica sólida. El gran salto. Esmeralda y el estrellato internacional. El papel que lo catapultó al estrellato fue en la telenovela Esmeralda, 1970. Una producción de Venevisión en la que compartió créditos con la actriz Lupita Ferrer. La historia, basada en un libreto cubano,
Narraba el drama de una joven ciega que encontraba el amor verdadero en un hombre marcado por dilemas familiares. Bardina interpretó a ese hombre con tal intensidad que se convirtió en ídolo no solo en Venezuela, sino también en México, Puerto Rico, Perú, España y hasta en países tan lejanos como Israel. Su química con Ferrer fue explosiva. Las escenas de amor entre ambos quedaron grabadas en la memoria colectiva y cimentaron la reputación de Bardina como el galán de América. A partir de ese momento, su carrera despegó. Protagonizó María Teresa, 1972, La señorita Perdomo, 1974, y otras producciones que consolidaron la bardinamanía. Su rostro aparecía en revistas, entrevistas y campañas publicitarias, mientras miles de admiradoras lo seguían con devoción. El hombre detrás del galán. Aunque la fama lo rodeaba, Bardina mantenía una vida privada discreta. Era un hombre reservado, que prefería refugiarse en la lectura, la música y su círculo íntimo antes que en la frivolidad de la farándula. Su seriedad contrastaba con la pasión arrolladora de los personajes que encarnaba. Se cuenta que en los rodajes era perfeccionista. Revisaba los guiones con detalle, proponía matices para los diálogos y buscaba siempre la manera de darle mayor profundidad a los personajes. Esa dedicación le granjeó respeto entre productores y colegas. Sin embargo, no estaba exento de presiones. La etiqueta de galán lo encasillaba y a menudo debía luchar contra la percepción de que era solo un rostro bonito. En entrevistas, insistía en que su mayor deseo era ser recordado como un actor serio, no como un simple ídolo pasajero. Contexto político y social de su época. La vida de José Bardina no puede desligarse de la Venezuela en la que vivió. El país experimentaba un auge petrolero en los años 60 y 70, lo que permitió un florecimiento cultural sin precedentes. La televisión se convirtió en un espejo de aspiraciones, donde las clases populares encontraban en las telenovelas la promesa de un futuro mejor. Bardina, hijo de inmigrantes españoles, representaba justamente ese ideal. Un auspicioso hombre que había llegado con poco y a través del trabajo y el talento, alcanzaba la cima del reconocimiento social. No era solo un actor, sino también un símbolo de movilidad social y esperanza en un país que se abría al mundo. Primeros conflictos y señales de desgaste. Hacia finales de los años 70, el ritmo frenético de la televisión comenzó a pasarle factura. Las largas jornadas de grabación, la presión mediática y la necesidad constante de reinventarse provocaron en Bardina episodios de cansancio y dudas. Algunos proyectos no alcanzaron el mismo éxito de los anteriores, y eso lo hizo cuestionarse sobre la fugacidad de la fama. Sin embargo, seguía siendo una figura central en la televisión venezolana y en el corazón de sus admiradoras. La proyección internacional. Uno de los aspectos más interesantes de la carrera de Bardina fue su impacto fuera de Venezuela. En Israel, por ejemplo, su rostro era tan reconocido que las calles se vaciaban a la hora de transmisión de las novelas que protagonizaba. En España, su tierra natal, también fue recibido con entusiasmo, consolidando así un fenómeno transatlántico que pocos actores lograron replicar. Ese reconocimiento internacional le abrió puertas a giras, entrevistas y homenajes. Bardina se convirtió en embajador cultural de la telenovela latinoamericana, contribuyendo a posicionar el género como un producto de exportación de gran valor. La madurez artística y las sombras de José Bardina. Recorrimos la infancia, los orígenes y el ascenso meteórico de José Bardina al estrellato televisivo. Nos adentraremos en la etapa más compleja de su vida, aquella en la que el éxito ya era un hecho consolidado, pero comenzaban a aparecer las grietas, las contradicciones y los desafíos de un actor que buscaba trascender más allá de la etiqueta de galán de telenovela. El peso del estrellato consolidado. Para finales de los años 70 y principios de los 80, José Bardina ya no era simplemente un actor reconocido, era un ídolo de masas. Su imagen adornaba portadas de revistas, su nombre era sinónimo de éxito televisivo, y su sola presencia en un proyecto garantizaba altos niveles de audiencia. Sin embargo,
Este nivel de fama traía consigo una presión enorme. Bardina sentía el peso de las expectativas. Cada novela debía superar a la anterior. Cada personaje debía generar la misma o mayor pasión que los anteriores. La televisión venezolana, además, se encontraba en plena efervescencia competitiva. Venevisión y RCTV se disputaban las audiencias con producciones de gran nivel, y los actores eran piezas centrales de esa maquinaria. A menudo, Bardina confesaba a su círculo íntimo que la fama era un arma de doble filo. Por un lado, le ofrecía reconocimiento y estabilidad económica. Por otro, lo encerraba en un molde del que le costaba escapar. Los personajes que definieron su madurez. En esta etapa, Bardina diversificó sus papeles. Ya no se trataba únicamente de jóvenes apasionados, sino de hombres con conflictos más profundos, cargados de dilemas morales. María Teresa, 1972. Y la señorita Perdomo, 1964, le permitieron explorar personajes intensos, atrapados entre la pasión y la tragedia. Más adelante, protagonizó historias que lo enfrentaron a roles de padre, de hombre maduro y de figuras con un trasfondo más complejo. El público, sin embargo, seguía viéndolo como el eterno galán. Esta contradicción lo frustraba. Mientras él buscaba evolucionar como actor, el mercado lo reclamaba en el mismo papel romántico que había popularizado: el precio de la fama en la vida privada. Aunque Bardina era discreto, no podía escapar del ojo público. Su vida sentimental fue objeto de especulación, y muchas veces se le vinculó con compañeras de reparto. Sin embargo, él siempre cuidó de no convertir su intimidad en espectáculo. Este hermetismo, que lo diferenciaba de otros artistas, generaba un aura de misterio alrededor de su figura, pero también implicaba sacrificios. Largas jornadas de grabación, giras promocionales y la presión de la industria afectaron su vida familiar y personal. En entrevistas concedidas a medios latinoamericanos, Bardina reconocía que la soledad era una constante en su vida. Pese al amor del público, había momentos en los que se sentía aislado, como si viviera en una burbuja que lo alejaba de la vida cotidiana. La televisión venezolana en los años 80. El contexto televisivo también jugó un papel clave en esta etapa de su vida. Durante los años 80, Venezuela vivía un auge cultural, y la telenovela se consolidaba como un producto de exportación masiva. Países como México, Argentina, Perú y Puerto Rico importaban producciones venezolanas, y Bardina era uno de los rostros más solicitados. Su fama internacional alcanzó niveles insospechados. En Israel, por ejemplo, Esmeralda seguía transmitiéndose con gran éxito, y Bardina era considerado un ídolo nacional. En España, su tierra natal, fue recibido como un hijo pródigo. En otros países, su nombre era sinónimo de calidad y romanticismo televisivo. Conflictos con la industria y primeras crisis. Con el paso del tiempo, Bardina empezó a notar una creciente insatisfacción con los proyectos que le ofrecían. La televisión se volvía más comercial, más orientada al rating inmediato y menos interesada en la calidad artística. Él, en cambio, anhelaba personajes más profundos, guiones más arriesgados y una mayor libertad creativa. Este descontento lo llevó a rechazar algunos papeles, lo que a su vez generó tensiones con productores y ejecutivos de televisión. Además, surgió un nuevo fenómeno: el recambio generacional de galanes. Actores más jóvenes comenzaron a ocupar los roles principales, y aunque Bardina seguía siendo solicitado, percibía que su posición ya no era tan incuestionable como antes. Viajes y proyectos internacionales. En búsqueda de nuevos horizontes, Bardina aceptó proyectos fuera de Venezuela. Viajó a Puerto Rico y a España, donde participó en producciones que intentaban replicar el éxito de Esmeralda. Aunque algunos de estos proyectos no alcanzaron la misma repercusión, le permitieron expandir su experiencia profesional y demostrar que su talento iba más allá de un mercado específico. Sin embargo, estos viajes también implicaban distancia de su hogar, de sus amigos y de su vida en Caracas. La sensación de desarraigo, que lo había acompañado desde su infancia como inmigrante, reaparecía con fuerza. Una figura,
admirada, pero también incomprendida. En la cúspide de su fama, Bardina se convirtió en objeto de idolatría, pero también de críticas. Algunos lo acusaban de ser un actor excesivamente serio para la televisión popular, mientras otros lo elogiaban por dignificar el género de la telenovela. Lo cierto es que José Bardina había logrado algo extraordinario: darle al melodrama televisivo un aire de respeto y de verdad. No interpretaba a sus personajes como clichés, sino como seres humanos reales, con emociones complejas. Esa autenticidad era lo que lo diferenciaba de muchos de sus colegas. Primeras señales de declive. Hacia finales de los años 80 y principios de los 90, la carrera de Bardina comenzó a mostrar signos de desgaste. No porque hubiera perdido talento, sino porque el mercado cambiaba rápidamente. Nuevos formatos, nuevas caras y nuevas exigencias dejaban menos espacio para los galanes clásicos de su generación. Bardina aceptó papeles secundarios, mentor de los nuevos protagonistas, e incluso se planteó la posibilidad de dirigir o dedicarse a la enseñanza actoral. Pero lo cierto es que el brillo de sus años dorados empezaba a atenuarse. La lucha interior de un artista. En lo personal, Bardina enfrentaba una lucha interna. ¿Cómo reinventarse sin traicionar lo que había sido su esencia? ¿Cómo adaptarse a un mundo televisivo en transformación sin renunciar a su seriedad artística? Estas preguntas lo acompañaron durante los últimos años de su carrera activa. Muchos de sus colegas lo describían como un hombre melancólico, reflexivo, consciente de que el tiempo no perdona en la industria del entretenimiento. Un legado que parecía desvanecerse. Aunque su figura seguía siendo respetada, Bardina sentía que el público joven lo recordaba cada vez menos. La televisión, cruel en su dinamismo, desplazaba rápidamente a los ídolos del pasado. No obstante, en los hogares que lo habían visto crecer como actor, su recuerdo permanecía intacto. Las repeticiones de Esmeralda y otras telenovelas mantenían vivo el mito del galán romántico, mientras que los críticos reconocían que, gracias a él, la telenovela había alcanzado niveles de dignidad interpretativa pocas veces vistos. El preludio de la tragedia. En este punto de la historia, la vida de José Bardina parecía entrar en un terreno incierto. La fama ya no era la misma. Los proyectos escaseaban y la sensación de vacío crecía. Su figura pública se mantenía, pero en privado comenzaban a acumularse sombras que anticipaban un desenlace doloroso. El Osteguio Sombra, que es hombre que había enamorado a millones con su mirada intensa y su voz grave, empezaba a batallar con el olvido, la soledad y la fragilidad de una carrera marcada por los vaivenes de la televisión. El ocaso y la muerte trágica de José Bardina. Tras haber recorrido la infancia, el ascenso y la madurez de José Bardina, llegamos ahora al más delicado y doloroso de su vida. Los últimos años, marcados por la decadencia profesional, la soledad, y finalmente una muerte trágica que sorprendió a todos los que lo habían admirado. El lento retiro de las pantallas. A partir de los años 90, la figura de José Bardina comenzó a desaparecer gradualmente de las pantallas. La televisión venezolana se encontraba en un proceso de renovación. Nuevas generaciones de actores emergían. El estilo de las telenovelas se volvía más moderno y dinámico, y el público demandaba otros rostros y otros discursos. Aunque Bardina seguía siendo respetado, los papeles protagónicos ya no llegaban con la misma frecuencia. Poco a poco, se fue inclinando hacia personajes secundarios o hacia la docencia actoral, intentando transmitir a las nuevas generaciones la disciplina y el amor por la profesión que lo habían caracterizado. No obstante, este alejamiento de los reflectores lo golpeó con fuerza. El hombre que había sido el rostro más reconocido de la televisión latinoamericana comenzaba a sentirse olvidado. La soledad como compañera. La vida personal de Bardina fue siempre un misterio. Nunca se expuso en exceso a la prensa. Nunca buscó escándalos ni titulares sensacionalistas. Pero esa misma discreción escondía un trasfondo de soledad. En sus últimos años, se decía que pasaba largas temporadas aislado, leyendo, escribiendo y recordando con nostalgia sus años dorados. Aunque conservaba amistades en el medio artístico, no tenía la misma vida social de antaño. Esa soledad no era únicamente física,
sino también emocional. Sentía que la industria lo había dejado atrás y que su aporte ya no era valorado como antes. La salud como desafío. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer problemas de salud. Como muchos actores de su generación, había enfrentado el desgaste físico y psicológico de largas jornadas de trabajo, y los años de tensión terminaron pasando factura. Bardina lidió con enfermedades crónicas que, si bien no siempre fueron públicas, lo obligaron a retirarse aún más de la vida activa. La energía del galán apasionado se fue apagando, y su cuerpo reflejaba los signos de una batalla silenciosa contra el deterioro. El hombre olvidado por la televisión. Uno de los episodios más dolorosos para Bardina fue la sensación de ingratitud por parte de la televisión venezolana. Mientras él había sido pieza central del boom de las telenovelas, en sus últimos años apenas se mencionaba su nombre en homenajes o retrospectivas. Este olvido institucional lo hería profundamente. Sus admiradores lo seguían recordando con cariño, pero las nuevas generaciones, acostumbradas a otros formatos, apenas conocían su legado. En varias entrevistas, colegas y críticos lamentaron que Venezuela no hubiera sabido cuidar y honrar a sus grandes figuras. Bardina era un claro ejemplo de cómo un ídolo podía ser celebrado en la cúspide y abandonado en el ocaso. El regreso inesperado. El recuerdo en el extranjero. Paradójicamente, mientras en su propio país el olvido se imponía, en el extranjero su nombre seguía despertando admiración. En Israel, las retransmisiones de Esmeralda y otras novelas lo mantenían vivo en la memoria colectiva. En España, algunos festivales televisivos recordaban su figura. Este reconocimiento internacional le daba cierta satisfacción, pero no era suficiente para llenar el vacío que sentía en Venezuela. La tragedia de su muerte. El 8 de diciembre de 2009, la noticia sacudió al mundo del espectáculo. José Bardina había sido asesinado en Caracas. La noticia fue tan inesperada como devastadora. Según los reportes, Bardina fue víctima de un robo. Unos delincuentes intentaron despojarlo de su automóvil y en medio del asalto, le dispararon a quemarropa. Murió a los 70 años, en una de las ciudades más violentas de América Latina, víctima de la inseguridad que azotaba a Venezuela en esa época. Su muerte no fue solo una pérdida artística, sino también un símbolo de la fragilidad de la vida en un país convulsionado. El hombre que había hecho soñar a millones de televidentes con historias de amor terminó su vida de manera abrupta, en un acto de violencia absurda. El impacto en sus seguidores. La noticia de su asesinato recorrió América Latina y Europa. En Venezuela, sus admiradores llenaron las redes sociales y los programas de televisión con mensajes de dolor. En Israel, donde aún era un ídolo, se organizaron homenajes televisivos. En España, los diarios recordaron al galán de América, que había nacido en Barcelona y conquistado el continente. El contraste era brutal. Mientras en vida había sentido el olvido, su muerte despertó un torrente de reconocimiento y nostalgia. Los homenajes y el legado. Tras su muerte, Venevisión y otros canales transmitieron especiales con fragmentos de sus novelas más célebres. Actrices como Lupita Ferrer, su eterna compañera en Esmeralda, recordaron la química y el profesionalismo de Bardina. Los críticos destacaron que él había elevado la telenovela a un nivel de dignidad interpretativa que marcó a generaciones. Su legado no se mide únicamente en las producciones que protagonizó, sino en la huella emocional que dejó en millones de televidentes. Fue, junto a otros grandes de su tiempo, un pionero en convertir la telenovela en un fenómeno cultural global. Un final simbólico de una era. La muerte trágica de José Bardina marcó, en cierto sentido, el fin de una era. Representaba no solo la pérdida de un actor, sino también el cierre de un capítulo en la historia de la televisión venezolana. Cuando los galanes clásicos dominaban la pantalla y el melodrama unía a familias enteras frente al televisor. Su asesinato fue un recordatorio de la vulnerabilidad de los ídolos y de la violencia que aquejaba a su país. Fue, además, una herida abierta en la memoria colectiva de los venezolanos y de los amantes de la telenovela en todo el mundo. El hombrazo. Tuvo hombre Siyuata. Hombre detrás del mito. Al mirar en retrospectiva,
Lo que queda es la imagen de un hombre complejo, disciplinado, apasionado por su trabajo, discreto en su vida personal y profundamente humano en su manera de actuar. No era un simple galán. Era un artista que supo conectar con las emociones universales del público. Su vida estuvo marcada por contrastes, de la gloria al olvido, del amor del público a la soledad, del mito romántico a la violencia de una muerte injusta. Pero en todos esos contrastes radica también la grandeza de su historia, el eterno galán de América. Hoy, más de una década después de su partida, el nombre de José Bardina sigue evocando suspiros, nostalgia y admiración. Sus telenovelas continúan siendo recordadas como clásicos del género, y su figura permanece como un referente insustituible en la historia de la televisión latinoamericana. La tragedia de su muerte no opaca el brillo de su legado. Al contrario, lo convierte en un símbolo eterno. El hombre que supo encarnar el amor, la pasión y el drama en la pantalla, y cuya vida real terminó con un giro tan inesperado como los de las novelas que protagonizó.